Bienvenido. Vaya con nosotros al libro de Ageo, capítulo 1. Como le dije, está ahí cerquita. Sé que es una carta, un profeta un poco difícil de encontrar. Es interesante que estos son de los profetas que sería muy triste usted encontrárselo en la eternidad y decirle que no tuvo tiempo de leer su libro, que tiene 2 capítulos. Así que usted asegúrese de esos libros cortos, pequeños, usted léalo, porque usted no quisiera hablar. No es lo mismo con Isaías, que es bastante largo, pero 2 capítulos estaría, una vida entera no le dio para leer la palabra del Señor. Así que, bueno, vamos a Ageo capítulo 1, versículo 1, 2 al 8. Dice de la siguiente manera, dice: así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Oramos. Padre, tu palabra es nuestro alimento, Señor. Tu palabra es lo que necesita nuestra alma, Dios. Qué mejor que terminar el año en tu palabra, Señor, meditando en ella, en tu consejo, recibiendo tu consejo, siendo nuestros corazones confrontados, como le dices a tu pueblo en aquel momento y nos dices hoy: consideren bien sus caminos, Señor. Señor amado, te doy gracias porque comenzamos con tu palabra y terminamos este año en tu palabra, Señor. Y te ruego que en este día tu palabra, Señor, confronte nuestros corazones, que puedan nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, adorarte al recibir la exhortación de tu palabra y ponerla, Señor, en práctica. No seamos solo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Y que podamos recibir el consejo de ella, Padre, para que, como termina el texto, Señor, seamos agradables a ti, Señor, y que te glorifiquemos. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Llega este tiempo y muchos de nosotros de manera natural analizamos en el año que pasó y el año que vendrá. Es algo natural que pasa en todos nosotros en este tiempo. Algunos hacen resoluciones de año nuevo, otros ya están frustrados por fallarse tantas veces, llevan tantos años fallándose en sus resoluciones que lamentablemente ni tan siquiera piensan en esto. Respondemos ante este evento de despedir el año de maneras muy diferentes. Y no es que hay algo en cierta manera especial, porque cada día es especial para los que estamos en el Señor. Pero sin duda alguna tenemos que reconocer que aún los años han sido establecidos por Dios. El calendario ha sido establecido por Dios, a pesar de que los hombres pueden tener diferentes ideas en cuanto a lo que es un calendario. Pero sabemos que ha pasado un año, ha pasado un periodo de tiempo. Y por naturaleza tratamos de analizar cómo ha sido nuestra vida y cómo será en el futuro. Lo que sí es cierto es que no importando el tiempo, no importando los calendarios que observemos, los chinos se despiden el año otro día, algunos otros lo despedirán en otro momento y recibirán el próximo en cualquier otro calendario. Lo que sí es cierto es que Dios tiene palabra para nosotros
cada día de nuestra vida. Dios tiene palabra para nosotros en cada momento, en cada periodo, en cada transición de nuestra vida. Dios tiene palabra para cada uno de nosotros. Y en el día de hoy quisiera ver en cuanto a precisamente esta frase que se encuentra en estos versículos, y lo he titulado así: consideren bien sus caminos. Consideren bien sus caminos. Esto habla de cómo debemos nosotros establecer prioridades. Una de las cosas que fallamos en este tiempo, cuando pasa un periodo de tiempo, es el no haber considerado, ponderado, analizado nuestros caminos. Cómo vivimos en este año que pasó. Y Dios nos hace una exhortación a considerar nuestros caminos. Y fallamos mucho en el hecho de no considerar cuáles son nuestras prioridades. Y precisamente este es el tema que está atendiendo el profeta Ageo con este pueblo, en cuanto a lo que son las prioridades del pueblo de Dios. Sin duda alguna, en el año que ha pasado frente a nosotros, se han reflejado tus prioridades. El año que pasó para mí ha reflejado mis prioridades. Lo que viví, mis logros, mis aparentes fracasos, en gran parte son el reflejo de mis prioridades. Cada año que pasa nos enfocamos tanto en las cosas que deseamos alcanzar, pero no meditamos en nuestras prioridades. Tenemos metas económicas, metas aún espirituales, tenemos metas físicas, tenemos metas familiares. Diversas metas nos ponemos en un tiempo como estos, resoluciones diversas, lo cual no es malo trazarse metas y querer llevarlas a cabo. Pero precisamente el profeta Ageo atiende ante el pueblo de Israel el punto más importante. Le dice al pueblo de Israel: tus metas, tus prioridades están mal. Tus prioridades están mal. Cuando consideramos nuestra vida, consideramos este periodo de tiempo que llamamos año que ha pasado, en gran manera todos nosotros podemos llegar a la conclusión que algunas de nuestras prioridades estuvieron mal. No había nada malo con que el pueblo deseara una abundancia material. De hecho, parte del antiguo pacto y una de las bendiciones del antiguo pacto, cuando el pueblo obedecía, era que tendría abundancia material. Eran parte de las promesas de Dios al pueblo de Israel. Si el pueblo era obediente, tendría una prosperidad material, por lo cual no había ningún problema para el pueblo de Israel desear una abundancia material. Claro, sabemos que en el nuevo pacto no hay una promesa de abundancia material, sino hay una promesa de abundancia espiritual. Nuestras resoluciones, en cierta manera, muestran nuestras prioridades. Y lamentablemente nuestras prioridades en muchos casos muestran que vivimos para nosotros mismos y no para la gloria de Dios. El nombre del profeta Ageo, de hecho, significa el festivo. Es como utilizamos esta palabra para los holidays, el día festivo, los días, ¿verdad?, que llamamos días libres, sin trabajo. Así era el nombre del profeta Ageo. De hecho, no hay nadie más que tenga ese nombre en las Escrituras. Y qué interesante que hoy, mientras estoy revisando mis notas y digo: Señor, hoy nosotros celebramos un día festivo, un día que nos hace recordar el año que ha pasado. Y asimismo Dios le dio como un festivo al pueblo de Israel a Ageo, para que meditaran en cuáles eran sus prioridades. Y hoy Dios te trajo aquí como una cita divina para escuchar su palabra y que puedas claramente establecer tus prioridades correctamente. Como resultado, para tener un poco de contexto, como resultado de la proclamación del rey Ciro, el rey de Persia, se le permitió a Israel regresar de Babilonia a su tierra bajo el liderazgo
de Zorobabel. Esto es lo que está pasando en medio de esta profecía de Ageo. Alrededor de 50,000 judíos regresaron y comenzaron a construir el templo en medio de una oposición de los países vecinos y aún de judíos que estaban opuestos a construir el templo. Por la indiferencia y de otras maneras se oponían. Pasaron 16 años, imagínense esto, el pueblo de Israel estuvo cautivo por 70 años bajo Babilonia. Dios le da la oportunidad de regresar, mueve el corazón de un rey perverso, mueve el corazón de él para que permita que el pueblo regrese a su tierra. Y pasaron 16 años cuando está escribiendo Ageo y todavía el pueblo no había reconstruido el templo para adorar a Dios. Y Dios comisiona a Ageo para confrontar al pueblo, para que estableciera correctamente sus prioridades. Y así, amado hermano, somos todos nosotros. Tenemos claras cuáles eran nuestras prioridades. Sabemos que si hubiésemos entrevistado a varios de esos judíos que estuvieron sin el templo, sin adorar a Dios en el templo, sabemos que en sus mentes y en sus corazones probablemente estaba la idea de que era importante que reconstruyeran el templo. Pero les pasó lo que nos pasa a cada uno de nosotros. La vida. Diferentes situaciones, angustias diversas, frustraciones que vienen, que solo revelan cuáles son nuestras prioridades. Yo sé que muchos de ustedes probablemente han reflexionado, reflexionarán mañana o en estos días, este año, quisiera yo poder leer más la Escritura, quisiera yo poder ser más disciplinado en congregarme, ser mejor esposo, muchas cosas que deseamos. Pero cuando nuestras prioridades no están claras, todo eso se esconde detrás de las prioridades que hemos establecido y lamentablemente pasa un tiempo más, un periodo más, un año más y no hacemos lo que se supone que estemos haciendo. Hay dos puntos importantes que resalta este libro profético de Ageo y es la reconstrucción del templo y reordenar las prioridades espirituales del pueblo de Dios. Esto permitió, esta profecía permitió que 4 años más tarde terminaran de reconstruir el templo. Ciertamente el pueblo prestó atención a las palabras de Ageo, las mismas palabras de Dios. Pero la reconstrucción del templo no era un fin en sí mismo, sino que el templo representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. La destrucción del templo, cuando vino Babilonia y destruye el templo, espiritualmente representaba la partida de la gloria de Dios que moraba allí. Era lo que representaba para el pueblo. Y Ageo le hizo entender al pueblo, cuando vemos estos versículos que hemos leído, que la sequía y la falta de cultivos que el pueblo estaba experimentando eran causadas por no tener las prioridades espirituales en el lugar correcto. Ageo alentó al pueblo a reordenar sus prioridades espirituales para que pudieran experimentar paz, prosperidad, bendición y esperanza. ¿Por qué Ageo invita a reconstruir el templo? Hermanos, como he dicho, el templo era el símbolo de la presencia de Dios. Dios en medio de su pueblo. Cuando vamos a las Escrituras desde Génesis, el arca del pacto que estaba en el tabernáculo contenía la presencia de Dios. Era Dios morando en medio del pueblo. Y nosotros sabemos que, como decía Salomón, una estructura hecha de manos no puede contener a Dios. Pero fue la manera simbólica en que Dios trabajó con su pueblo a través de esa arca, estableció esa arca, y esa arca representaba la gloria de Dios en medio del pueblo. Asimismo, cuando Salomón construye el templo, la gloria de Dios llenó el templo. Vemos también más adelante que se logra construir
el templo bajo el tiempo de Zorobabel. Más adelante vemos también Herodes construye el templo. Y en el nuevo pacto, una vez Jesús resucita y llega el Espíritu Santo a morar en los creyentes, sabemos que no hace falta un templo construido por manos de hombre. De hecho, desde el año 70 el templo no existe. El templo fue destruido y nunca más construido, porque en el nuevo pacto los creyentes, lo que hemos puesto nuestra vida en las manos de Jesucristo, somos el templo de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 2, versículo 19 al 22, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Su cuerpo sabemos que es la iglesia en medio de este mundo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando vino el Espíritu Santo entendieron lo que Jesús había dicho en cuanto al templo. El cuerpo del Señor es su iglesia, que está constituida por creyentes, por los miembros de la iglesia de Cristo, que somos el templo de Dios. En 1 Corintios 6:19, Pablo le dice a sus hermanos en los Corintios y le hace una pregunta: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Está claro en el nuevo pacto que el creyente es el templo de Dios. Entendiendo que aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador somos el templo del Espíritu Santo, entonces debemos vivir con las prioridades en orden. Debemos vivir con prioridades en orden. Usted no se imaginaría para nada un templo donde lo que haya sea jolgorio, fiesta, otras cosas que desagradan al Señor. Nadie se imaginaría eso con un templo físico. Estaríamos todos claros si entramos a un templo que es un lugar de adoración. Asimismo somos nosotros delante de Dios, un lugar de adoración. Y las prioridades de nuestras vidas tienen que estar en orden. Nuestra prioridad mayor en la vida es nuestra relación con Dios. Esa es la prioridad suprema sobre todas las cosas, nuestra relación con el Señor. Todo lo vemos a través de nuestra relación con el Señor, todo lo recibimos a través de la relación con el Señor. Cómo percibimos este mundo, las relaciones a través de nuestra relación con el Señor. Eso afecta a todo en mi vida. Mi relación con Dios se resume en 2 propósitos: en vivir para su gloria y conformarme a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. En eso se resume nuestra relación con el Señor. Vivimos para su gloria y nos conformamos cada día a la imagen de su Hijo Jesucristo. La segunda prioridad que debe tener cada creyente, y en este caso los casados, es en su relación con su esposa o su esposo. Usted tiene su relación con Dios en orden, que es suprema sobre todo. Y si Dios le ha dado una esposa, un esposo, Dios le ha dado otra prioridad en su vida. Y esa prioridad de su matrimonio. También Dios le ha dado una tercera prioridad a aquellos que tienen hijos viviendo en su casa. Los hijos que viven en su casa también son una prioridad. Luego, la familia de la fe, la iglesia. Esa sería en mi lista su cuarta prioridad. Luego todo lo demás, la familia extendida, los padres, trabajo, dinero, negocios, posesiones, amistades. ¿Usted sabe cuál es el problema de la mayoría de nosotros? Que no tenemos nuestras prioridades correctamente establecidas. Vivimos, como decimos, patas arriba. Vivimos al contrario. Hay gente que cuando ve sus vidas
Su prioridad es su trabajo, su prioridad es el dinero, su prioridad son sus amistades. Su relación con Dios está en último lugar. Debemos entender que todo va sometido a mi relación con Dios, que es mi prioridad suprema. Algunas personas lamentablemente dicen esto en teoría: Dios es mi prioridad, mi relación con Dios es mi prioridad, mi relación con mi esposa, mis hijos es prioritaria, mi relación con la iglesia es prioridad. Pero como ves cómo invierten su tiempo, nos muestra que este no es el orden de sus prioridades. Hermanos, podemos decir lo que queramos con nuestra boca, podemos decir cuantas cosas deseemos, pero a la hora de la verdad, tus acciones son las que muestran tus prioridades. Compruébalo con tus hijos. Dile que los amas y no inviertas tiempo en ellos. Te dirán mentiroso cuando crezcan. Yo te reto a que pienses por un momento si tu vida muestra el orden correcto de las prioridades de un creyente. ¿Cómo viviste el año anterior? ¿Qué mostró el año anterior en cuanto a qué son tus prioridades? Y esto no es algo que tienes que contestarle a nadie, es una pregunta entre tú y Dios. ¿Cómo fue mi año pasado? ¿Cómo fueron? Si alguien mira mi vida, ¿cómo invertí mi tiempo, mi vida, mis pensamientos, mis acciones? ¿Se puede ver este orden? Dios, mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos, mi relación con mis hermanos de la fe y luego lo demás. ¿O mi vida ha estado patas arriba en cuanto a prioridades? Por eso quería invitarlos hoy, los he invitado hoy a recibir la palabra de Dios en esta carta profética de Ageo. Por eso debemos considerar bien nuestros caminos. Y quiero compartir 3 acciones que te ayudarán a considerar bien tus caminos. Porque el problema mayor, pienso que no hemos tomado tiempo para ponderar y considerar nuestros caminos. Y vemos aquí las exhortaciones de Ageo al pueblo de Israel para que pongan en orden las prioridades. Porque le estaban pasando los años y Dios los había llamado a reedificar el templo, a establecer la adoración con Él, y se olvidaron. Y lamentablemente, probablemente se olvidaron por cosas que son buenas. Porque ¿quién me puede decir que no es bueno tener un trabajo? Claro que es bueno. ¿Quién me puede decir que no es bueno ser excelente en sus negocios? Claro que es bueno. Pero aquí no estamos hablando de que tus prioridades lo establecen las cosas buenas. Tus prioridades las establecen las cosas grandes que son medidas por tu relación con el Señor, que son supremas a lo que es bueno. Y fíjense cómo empieza Ageo y hoy nos habla a nosotros la palabra del Señor. Y lo primero que hace Ageo es decirle al pueblo de Israel: escucha a Dios, escucha a tu Señor. En Ageo, en el 2:4, Ageo le dice: así dice el Señor de los ejércitos. Amado hermano, cuando yo estoy aquí predicando, yo no predico mi opinión, yo no predico sugerencias para tu vida, ni fue algo que me inventé ayer. No, amado hermano, predicamos la palabra de Dios para que escuches a Dios a través de su palabra. Y eso es exactamente lo que está haciendo Ageo, hablando de parte y delante de Dios. Y en este caso de manera profética. Sabemos que en este tiempo no ocurre de esta manera porque ya toda la profecía ha sido establecida. Y nosotros tomamos la profecía y la predicamos al pueblo de Dios porque es palabra de Dios. Y dice Ageo: este pueblo dice, ¿verdad? Dice lo que ha dicho el pueblo. Pero entonces ahora Ageo en el versículo 3 dice, les hace una pregunta: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Pueblo de Dios, escucha a Dios.
Escucha su reprensión a través de su palabra. Toma tiempo para examinar tus caminos en el Señor, porque cuando Dios nos habla, no es una palabra que no hace efecto en nuestra vida. Al contrario, es una palabra que va a hacer efecto a nuestra vida. Dios sabe lo que su pueblo necesita. Tú no estás aquí por casualidad hoy. Dios es soberano sobre todas las cosas. Y a veces recibimos la palabra como un acto intelectual, como un acto a veces de asistencia. Bueno, estuve hoy en la iglesia. No, Dios está hablando aquí hoy. Y me habló a mi vida y habla a tu vida hoy. A veces leemos la palabra del Señor con tanta ligereza sin considerar nuestros caminos. La palabra de Dios, hermanos, examina lo más profundo en nuestros corazones. En Hebreos 4:12 al 13 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si hay algo que debemos hacer para considerar nuestros caminos, es escuchar la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios recibimos una disciplina diaria. Y esta disciplina que es necesaria para nuestra vida, esta disciplina que nos va guiando como nuestros padres, nos va dando instrucciones, disciplinándonos cada día para ser hombres de bien en la sociedad. Pues la palabra de Dios nos disciplina para cada día ser hombres y mujeres de Dios que lo agraden. Primera en Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 4 en su primera carta y le dice: más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo. Pues tiene promesas para la vida presente y también para la futura. Yo quisiera que usted vaya en esta semana que viene a un gimnasio. Como se llenan los gimnasios. Vi un meme de alguien en diciembre 31 diciendo en el gimnasio: hay alguien aquí vivo, ya no queda nadie en el gimnasio en diciembre 31. Pero cómo las personas nos enfocamos tanto en nuestro cuerpo, y con esto no estoy diciendo que necesito bajar una libra, claro que sí, necesito cuidar mi cuerpo, pero no deben ser las prioridades. Las prioridades deben estar en disciplinarnos, en crecer en piedad, y todas las demás cosas caerán en su lugar. ¿Cómo te disciplinas diariamente? La lectura de la palabra, la oración. No tan solo eso, la aplicación de esa palabra a tu vida. Porque a veces somos expertos escuchando tanta palabra, tanta predicación, pero qué difícil para aplicar y poner en práctica la palabra que escuchamos. Haz un compromiso firme de estudiar, de leer su palabra. Haz un compromiso de vivir a través de esa palabra. Haz un compromiso firme de orar en todo tiempo. Un compromiso firme con tu familia de juntos aprender la palabra del Señor, porque queremos escuchar a Dios. Dios envió un profeta al pueblo de Israel para que alinearan sus prioridades, y esto comenzaría con escuchar la palabra del Señor. ¿Cómo sabrás que tus prioridades están alineadas si ni tan siquiera escuchas a Dios? ¿Cómo podrás considerar tus caminos si no lo conoces? No conoces su voluntad para tu vida. Escucha las advertencias del Señor. Y no tan solo las escuches, tiembla ante ellas, porque es su palabra santa, eterna. Cuando Dios le dice a su pueblo en Deuteronomio, me gustaría ir ahí un momentito, en Deuteronomio capítulo 6, si usted va conmigo, y le dice a su pueblo: escucha. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo creo que es una ilustración clara de que Dios quiere que lo escuches. Cuando tú miras esa palabra en Deuteronomio, escucha, lo que implica es poner atención para obedecer. Es como un militar que está escuchando a su sargento. No solo está escuchando para saber lo que dice, está escuchando para obedecer. Hay una diferencia grande. Usted puede escuchar para conocimiento y para saber, pero el que está escuchando para obedecer está prestando su oído a todos los detalles que su autoridad le tiene que decir. Amado pueblo del Señor, si hay algo que debes hacer, escucha a Dios. Escucha a Dios para que puedas alinear tus prioridades correctamente. Número 2, evalúa tus caminos. Evalúa tus caminos. Empieza por escuchar a Dios para conocerlo, para saber cómo debes vivir, para obedecerlo. Pero evalúa tus caminos. Mira cómo estás viviendo. Y esto es algo que a veces lo hacemos anualmente, a veces lo hacemos semanalmente. Amado hermano, no. Evalúa tus caminos cada día. Evalúa tus caminos. No esperes que pase un año para darte cuenta de que has vivido alejado de los propósitos de Dios para tu vida. Miren ese versículo 5 al 7, dice: ahora pues así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Mire la prueba lo que está pasando en la vida de ellos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Fíjate qué bueno que cuando Dios utiliza una frase 2 veces, empieza diciéndole: consideren bien sus caminos, evalúen sus caminos. Le dice lo que le está pasando y termina diciendo: consideren bien sus caminos. Yo pienso que debemos considerar nuestros caminos. Cuando el maestro nos dice 2 cosas, nos repite las cosas 2 veces, es porque viene en el examen. Considere bien sus caminos, evalúa esos caminos. Debe haber un tiempo de reconocer nuestros pecados. Hemos vivido lamentablemente en una sociedad, estamos viviendo en una sociedad tan secularizada que no ni tan siquiera reconocemos el pecado. Estamos viviendo en pecado normal, como si nada estuviera pasando. Blasfemamos el nombre del Señor, no nos damos ni cuenta. Mentimos y no nos damos. Esa es la sociedad en que estamos viviendo, en donde pecamos y se nos olvida. Tuviste un pensamiento lujurioso, pero no vas delante del Señor a confesarlo y pedirle perdón. Lamentablemente, hemos estado viviendo nuestra vida para nosotros mismos y no para la gloria de Dios. Vivimos un tiempo donde no queremos reconocer nuestros pecados, pero es importante que consideremos, que ponderemos, que evaluemos nuestra vida delante de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo viví el año anterior? Porque siempre podemos vivir echándole la culpa a alguien. Siempre podemos buscar justificaciones para la manera en que hemos vivido. Pero Dios nos manda a considerar nuestros caminos. Porque cuando no consideramos nuestros caminos, Dios nos lleva en una disciplina que acabo de decir, que es una disciplina del diario, leer la palabra, orar, congregarse. Pero cuando no recibimos esa disciplina, la despreciamos, entonces nos toca experimentar la disciplina correctiva de Dios. Que es exactamente lo mismo que usted hace con un hijo
cuando no lo escucha y no le presta atención. Yo me encanta escuchar a mi esposa y a veces hasta me asusto en el proceso, porque yo sé que cuán estricta es en la casa y escucho diciéndole a mi hijo que recoja esto, que lo recoja. Y usted sabe que ya la tercera vez, usted sabe que usted va a tener que ir a socorrer la situación porque está complicado. Hermano, pero nosotros vivimos de esa manera. Dios nos presenta a través del día a día, nos da palabra, nos envía hermanos, nos envía una iglesia para que nos confronte nuestros caminos. Pero a veces parece que necesitamos esa disciplina correctiva del Señor. Y déjeme decirle, Dios se glorifica en eso. Yo doy gracias a Dios cuando Dios me ha disciplinado. Pero ahí es donde empieza el tema. ¿Estás aceptando que es una disciplina del Señor? ¿O vas a seguir justificando que es otra cosa? Dios nos disciplina, porque Dios es un buen Padre. Y debemos dar gloria al Señor por su disciplina. A veces, hermanos, orando para que Dios los saque de la disciplina. Hermano, no. Si es una disciplina, hay veces hay cosas que pasan en su vida que no tienen que ver con disciplina. Ahora no va a ver todo lo que pasa en su vida como una disciplina, no comete ese error. Pero sea honesto y sabe que hay cosas que usted se ha buscado porque no ha escuchado a Dios, porque no ha vivido con la disciplina del diario que Dios le ha mandado a hacer. Fíjese que en Hebreos 12, capítulo 12, Dios nos habla de esto. Quisiera leerlo rapidito. En Hebreos capítulo 12, versículos 4 en adelante dice: porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Fíjese qué aterrador es esto que está diciendo el Señor. Dice que todavía en la lucha con el pecado todavía no hemos tenido que derramar sangre. Dios nos va a disciplinar, hermano. Dice: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Si usted no se puede acordar de ninguna disciplina que Dios le ha dado, debe estar preocupado. Yo estoy seguro que si usted es su hijo, Dios lo ha disciplinado. Estoy seguro de eso. De alguna manera Dios lo ha disciplinado, porque pecado tenemos de más. Entonces puede ser que no estamos reconociendo nuestro pecado y no estamos reconociendo la disciplina del Señor. Y precisamente en este pueblo no está reconociendo la disciplina del Señor. No debemos ser ligeros para dar explicaciones convenientes a las cosas. Dios nos permitió el año pasado algunas cosas como disciplinas, porque nuestras prioridades estaban equivocadas, porque estábamos haciendo casa para nosotros mismos y el templo de Dios estaba asolado. Siembras mucho, pero nunca da. Trabajas horas como es, pero nunca da. Comes, pero no es suficiente, siempre hace falta algo más. Te vistes, pero tienes frío todavía. Recibes salario y tu cheque se va, pero es como bolsas rotas. Son señales que debemos mirar, hermano, en cómo estamos viviendo y dónde están nuestras prioridades. Hermanos, cuando vivimos para nosotros mismos, nunca será suficiente. Cuando vemos las cosas según lo que deseamos, nunca será suficiente. En la manera que te conduces con tu dinero y los bienes, muestras cuáles son tus prioridades. Como nos dice el Señor Jesús en Mateo, que no nos andemos preocupando por qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles, los que no son de Dios, buscan estas cosas, pero no nosotros, hermanos, porque nosotros sabemos que Dios sabe lo que necesitamos. Una vez tuve la oportunidad de ir a Honduras a un viaje misionero, y mi percepción de esas 2 semanas que estuve entre ellos es que a ellos les faltaba de todo. En esas 2 semanas yo percibí que a ellos les faltaba de todo.
Pero sin embargo, antes de irme, pude escuchar la percepción de ellos de esas 2 semanas. Y ellos narraron todos que fueron 2 semanas con mucha abundancia. Así nosotros, hermanos, a veces vivimos. Vivimos con prioridades totalmente equivocadas, que nos afectan nuestra vista. No podemos ver con claridad la abundancia de Dios en todo. Nunca es suficiente porque lo están mirando según lo que deseas. Lo están mirando para construir tu templo y no el templo de Dios en ti. Por eso nunca es suficiente. Porque es que parece que nos falta de todo, pero es porque creemos que lo merecemos todo. Hay un hermano que siempre que le preguntas ¿cómo estás? Te dice mejor de lo que merezco. Porque ha entendido el Evangelio. Porque sabe que es que no merecemos nada, hermano. Lo que merecemos es el infierno, es la condenación eterna. Eso es lo que merecemos. Pero Dios, que es rico en misericordia, con tal amor que nos amó, entregó a su Hijo por nosotros. Gloria sea su nombre. Hermanos, escucha a Dios, evalúa tus caminos. Y número 3, reedifica el templo de Dios. Reedifica el templo de Dios. Si algo en lo que quieres invertir tu tiempo en este año y estás haciendo resoluciones, hermano, reedifica el templo de Dios. Fíjate que lo resume muy claramente Ageo en el versículo 8. Dice: suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo. Subir al monte, traer madera y reedifique el templo. Hermanos, aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, como he dicho anteriormente, somos el templo del Espíritu Santo. Lamentablemente pasa un año y nos damos cuenta que algunas cosas en áreas de nuestra vida no están bien. Y esto es una invitación para escuchar la reprensión del Señor. Reedifiquemos el templo. El templo significa un lugar de adoración, un espacio sagrado, santo, construido para la adoración. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22, hablando del templo del Señor: así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, nuestras vidas no son para nosotros mismos. Nuestras vidas son para la gloria del Señor. Por eso el apóstol Pablo invita a los filipenses en el capítulo 2, no hagan nada por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en nosotros en el que el mismo sentir, esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Cómo reedificamos el templo del Señor? Hermano, sube al monte, sube al monte. Y no quiero espiritualizar el texto. En este momento Ageo le está diciendo al pueblo: sube al monte que hay árboles, porque han crecido mucho, porque ustedes no estuvieron aquí y nadie está construyendo el templo. Los árboles están recrecidos. Sube al monte. Pero en cierta manera es un simbolismo, porque vemos también que cuando el pueblo era exhortado a subir al monte, era a intimar con Dios. Sube al monte. Sube al monte, intima con Dios, ve delante de Dios lo que necesitas para reedificar ese templo que eres de Dios. Lo tiene Dios. Sube al monte. Qué terror tenemos de ir delante de Dios y orar. Qué terror tenemos de ir a solas
Podemos orar cuando está la iglesia, podemos orar cuando está todo el mundo, pero a veces tenemos terror cuando somos honestos de orar y subir al monte en la intimidad con el Señor. Sube al monte y trae madera. Dios te va a dar lo que necesitas. No es nada tuyo, sino de Él. No necesitas nada tuyo para reedificar el templo que Dios ha hecho en ti. Lo que necesitas no está en ti. Lo que necesitas no está en tus metas bonitas escritas. Lo que necesitas no está en el gimnasio. Lo que necesitas no está en el banco. Lo que necesitas no está en tu mente, en tu corazón. Lo que necesitas lo tiene Dios. Reedifica. Toma todo lo que Él te ha dado y construye tu vida en Él cada día. Una vida en orden es una vida con las prioridades en orden. Tus prioridades se ven reflejadas en tu vida diaria. El problema es que si no consideramos bien nuestros caminos, pasarán muchos años y en este lado de la eternidad no alcanzaremos aquellas cosas para las cuales Dios nos ha llamado a vivir. Hermano, yo anhelo cada día de mi vida que Cristo venga y que cuando venga me halle como un buen siervo haciendo como Él me ha llamado a hacer. A veces nos recostamos y decimos, bueno, si Dios me ha salvado, y a veces utilizamos incorrectamente el ejemplo del ladrón. Bueno, es que el ladrón va a estar en el mismo lugar donde yo estoy, el ladrón que se salvó al lado de la cruz. Pero hermanos, Dios nos pedirá cuentas a cada uno de nosotros, no para condenación a los creyentes, pero tendremos que dar cuentas por los dones, por las habilidades, por el tiempo que Dios nos ha dado. Todos, dice Pablo, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Yo no sé si eso te da temor. Y yo no tengo temor porque me voy a perder. Yo estoy seguro en Cristo, pero Él es mi Señor. Mi vida le pertenece a Él. Y cada segundo que yo vivo en este lado de la eternidad es para su gloria. Y si he vivido para mí, construyendo mi casa, construyendo mi templo, pero no construyendo el templo que Él ha hecho en mi vida, hermanos, he estado perdiendo mi vida. ¿De qué habla? ¿De qué se habla en tu casa? ¿Cómo inviertes tu día? ¿Qué satura tu mente y tus pensamientos? ¿En qué gastas tu dinero? ¿Cómo son tus relaciones con los hermanos de la iglesia? Todo esto muestra tus prioridades. Al final, cada uno de nosotros, lo que lo van a mover es sus prioridades. Si has encontrado que hay deseos en ti por cosas de este mundo, el Señor te está diciendo hoy, considera tus caminos. Considera bien tus caminos. Usted sabe quiénes me preocupan. Los más que me preocupan son los que con la boca dicen, yo hago todo para Dios, yo vivo para Dios y oro todos los días. Escucho todas las predicaciones posibles, pero sus frutos no son buenos. Este tipo de personas no considera sus caminos, porque aparentemente están haciendo todo lo que se supone que haga, pero vemos claramente que su fruto no está ahí. El fruto de un verdadero creyente. Las prioridades son subjetivas. Tú puedes hacer muchos ejercicios religiosos, pero si tu prioridad no es la gloria de Dios, será claro en el fruto que vas a dar. Considera bien tus caminos. Esto no se trata de estar ocupado. Esto se trata de estar ocupado en la gloria de Dios. Si hay aquí alguien hoy que no le ha entregado su vida al Señor, hoy es un buen día para entregar tu vida al Señor y vivir este año diferente a como has vivido todos los años de tu vida. Que puedas vivir este próximo año para su gloria y ya dejes de vivir para ti. Jesús dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El joven rico se acercó a él y le dice, yo he hecho todas estas cosas, y sabemos que el Señor le deja claro que tiene un pecado de codicia serio, o sea, por lo cual no ha cumplido con los mandamientos. ¿Y qué le dice? Deja todo y sígueme. Así mismo te digo hoy, deja todo
y sigue a Cristo. Deja de poner tus ojos en todas las cosas de este mundo. No tienes espacio, no puedes servirle a dos señores, no puedes servirle a Cristo y a todo lo de este mundo. Servimos solo a Él. Entrega tu vida a Él hoy. Arrepiéntete de tus pecados y entrega tu vida al Señor hoy en fe. El Señor no va a despreciar un corazón contrito y humillado. Pero también tengo una exhortación para aquellos que han estado a medias con el Señor. Considera bien tus caminos y reedifica el templo del Señor. No sigas viviendo a medias, no sigan pasando los años y no haciendo lo que Dios te está llamando a hacer. Escucha a Dios, evalúa tus caminos, reedifica el templo de Dios. ¿Para qué? Como dice el versículo final, y me enfoco en ese versículo 8 para terminar. Dice, ¿para qué? Para que me agrade de Él y yo sea glorificado, dice el Señor. ¿Para qué hacemos eso? Para que Dios se agrade con nuestras vidas, hermanos, porque nuestras vidas son un acto de adoración delante del Señor. Todos los seres humanos somos adoradores, unos de Dios y otros de otras cosas. Un día todo será determinado por quién has adorado. Y solo podemos adorar a Dios aquellos que hemos puesto nuestra vida en el único camino que es Cristo. Y Dios, que es lleno de gracia, sin merecerlo, al reordenar tus prioridades espirituales, experimentarás paz, prosperidad, bendición y esperanza. Pero no busques la paz, la bendición, la esperanza y la prosperidad como fines en sí mismos. Busca la gloria de Dios. Reedifica el templo que Dios ha hecho en ti a través de la vida y el sacrificio de Cristo. Esta es la promesa que dice en Ageo capítulo 2, versículo 9. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz. Sabemos que ahí está hablando de Cristo. La gloria postrera no era en ese templo que estaban viendo, era en el templo de Cristo, que es su cuerpo, la iglesia. Que este nuevo año se trate tu vida de reedificar el templo de Dios. Que tu vida sea una adoración continua y verdadera. Que la gloria del Señor llene tu mente, tu corazón y todo tu ser, y vivas una vida en abundancia espiritual, sabiendo que al final lo necesitamos a Él. Y si has fallado, hemos fallado todos en este lugar, es Cristo quien nos sostiene. Podemos ir a Él. Jesús dijo, vengan los cansados y los cargados, y yo los haré descansar. No te estoy predicando este sermón para que los trates en tus fuerzas. El Señor no nos ha dejado solos, nos ha dado su Espíritu. Sostente de la mano del Señor. Sostente de la mano del Señor y confía en Él. Él te va a sostener. Oramos. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que es confrontadora a nuestros corazones, Señor, pero también es un bálsamo a nuestros corazones, Padre. Te ruego que, Señor, podamos no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Que recibamos esta exhortación en este día, Señor, que podamos considerar bien nuestros caminos y podamos, Señor, escucharte cada día de nuestras vidas. Podamos evaluar nuestros caminos, Señor, y podamos reedificar el templo que has hecho en nuestras vidas, Padre. Que vivamos para tu gloria, que nuestra vida sea una vida de adoración, Señor. Que podamos organizar nuestras prioridades y que el mundo vea que mi relación contigo, Señor, que la relación de cada uno de nosotros contigo es lo supremo en nuestra vida, es lo prioritario en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Cantamos juntos, nos ponemos de pie y cantamos juntos.